grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中，这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jésus. Isa. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Firme en la fe, mis ojos puestos en él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en él.
estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Cantamos aleluya. Por la eternidad. Tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad, cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga.
ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Muy buenas tardes, Iglesia Cristiana Jeruel. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tenemos el servicio dominical en este día 31 de mayo del 2020, ya preparándonos para el mes de junio, dando gracias a Dios por este mes de mayo en que nos ha permitido vivir y nos ha permitido estar juntos a través de los medios que Dios nos proporciona. Que el Señor bendiga tu vida, mi hermano, y en esta hermosa mañana, ya tarde, vamos a la palabra de Dios, alimentémonos con la palabra de vida. Acompáñenme por favor a la carta a los Romanos capítulo 5. Voy a dar lectura a los 2 primeros versículos. Lo puedes tener en la pantalla la escritura para que la leas junto conmigo, y dice así la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Y en esta tarde rogamos, bendito Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Revélanos todo misterio que está guardado en estos 2 poderosos versículos. Y permite que a través de estos versículos tomamos un estudio poderoso que nos guíe a toda enseñanza, a toda revelación, y principalmente nos podamos fortalecer en la fe. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando iniciamos en estos versículos de Romanos capítulo 5, encontramos una palabra muy importante que es justificados. Si encontramos esta palabra en la Biblia que dice justificados, es que hay una sentencia o una culpa en la cual tendríamos que ser justificados. ¿Cuál es esta culpa? Nosotros, dice la Escritura, que hemos pecado por cuanto todos pecaron. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 3, en donde dice la Escritura, en el versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La Escritura dice que no hay justo ni aun uno.
¿Cuántos te podrían estar diciendo hoy, es que yo no necesito de Dios, yo soy bueno, yo me porto muy bien, no hago mal a nadie? Es quizás la expresión que muchos dicen, no hago mal a nadie, así que pues yo no necesito ser justificado por nadie. La Biblia dice que no hay justo, ni aún uno. Todos nos desviamos. Y sigue diciendo allí mismo en Romanos capítulo 3, dice la Escritura en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entendemos que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos lo que sigue diciendo el versículo 24, la justificación, y es gratuitamente. Justificación que solo es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta decidir a dónde vamos a estar en la eternidad. Dios, dice la Escritura, que Dios de tal manera amó al hombre que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí, para que ahora tú y yo tengamos la salvación en Cristo. Y sigue diciendo también la Escritura, versículo 28, ahí mismo de Romanos 3, concluimos pues, dice así, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Debemos entender esta parte. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Así que la Escritura nos enseña que al leer Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que no había paz para con Dios. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre para que ahora tú y yo tengamos la justificación. No quiere decir que esta justificación trata de que tú ya eres muy bueno, o que de aquí en adelante ya eres bueno, no pecas, etc. No. Esta justificación tiene que ver mucho en el hombre interior. En nuestro hombre interior viene la justificación. Así que también David, el rey, en uno de sus salmos, que es el Salmo 32, pero aquí lo vamos a encontrar también en Romanos capítulo 4, dice así la Escritura, versículo 6, 7, 8. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la Escritura, bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de pecado. Así que, mis amados hermanos, al ir entendiendo esta parte tan valiosa como es justificados pues, quiero explicarlo un poquito más profundamente esta justificación, porque pareciera que todos aquí en la humanidad, en todo lugar, somos iguales, y efectivamente, todos somos iguales, no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas, pero en el hombre interior se hace la diferencia. La vida eterna se encuentra en tu hombre interior. Es donde puedes estar seguro de tu eternidad o dónde vas a pasar tu eternidad. Te quiero dar un ejemplo y unas ilustraciones a través de esto. Vamos a ver, por ejemplo, a un bebé. Cuando nace el bebé ya sea mujercita o sea varón.
Aquí tenemos una bebé, una nena, o también tenemos a un niño, al varoncito. Y bueno, dicen es niño o es niña, etcétera, ¿verdad? Y chiquitos, quizá en ese lugar se encuentren varios bebés, mujercitas o varones. Y bueno, dices, qué bueno, es lo mismo, son personas, etcétera. Vamos creciendo y hay ya una simiente en el cuerpo, en la carne. Hay una simiente. Vamos creciendo y nos preguntaríamos, ¿dónde se encuentra esa persona espiritual? Bueno, va creciendo y en el tiempo de su vida, quizá a los 5, 8, 10, 15, etcétera, recibe un mensaje de salvación, recibe un mensaje de la palabra de Dios en donde va a tomar decisiones, ya sea para bien o va a rechazar la verdad para no tener la vida eterna. Aquí le están ofreciendo una salvación, una justificación en su espíritu. Y le están ofreciendo y ellos dicen, no me interesa, y rechazan. O aquellos que dicen, sí me interesa, quiero conocer a Dios, quiero saber de Cristo. Empieza a haber aquí una grande diferencia. Los que nacieron de nuevo, los que recibieron por la fe la palabra de Dios y fueron justificados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está esta justificación? En tu espíritu. Se encuentra en tu espíritu esta justificación por la fe. Así que ahora tú eres justificado y empiezas a tener una vida nueva. Dice la Escritura que empezamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, mientras que los que rechazaron la verdad para ser salvos siguen viviendo nada más en una sola naturaleza, que es la naturaleza caída, la naturaleza en la simiente de la carne, en la simiente humana, y entonces no han nacido de nuevo, no han sido justificados, aunque se les ofreció la justificación gratuitamente, ellos rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir? Ellos solamente tienen una naturaleza, mientras que los que nacimos de nuevo ya tenemos dos naturalezas, una naturaleza en el cuerpo, en la carne, una segunda naturaleza que es la espiritual en nuestro espíritu. Y aquí viene donde se hace real el versículo 1 de Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria por los siglos. Aleluya. Y sigue diciendo también la Escritura que aquellos que no recibieron el amor de la verdad, ahí en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, lo puedes leer aquí en la pantalla, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya y gloria a Dios por ello. Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado y nos ha justificado. Y es cuando tú empiezas a entender qué valor tiene esta justificación en Jesucristo. Ahora sí dices, gracias a Dios que Él me salvó, me rescató de mi vana manera de vivir y ahora puedo conocer la verdad de Cristo en mi vida. Sí, dice allí mismo en Romanos capítulo 8, dice la Escritura, voy a dar lectura al versículo 32, y dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro, gracias a Dios por esta salvación tan grande. Me regreso a Romanos capítulo 5, y sigue diciendo, mis amados hermanos, que hemos sido justificados pues
y hay una palabra importante, por la fe. Por la fe. Ahora, entendamos un poco más sobre esta palabra importante que es la fe. Porque por la fe, también dice la Escritura que por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia. O sea que tú y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, por la fe también tenemos entrada a esta gracia. Así que veamos qué es entonces la fe, porque leemos en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a profundizar un poquito más de esta poderosa palabra que es la fe. Nosotros también, para entender esta palabra en la fe, me regreso a la ilustración de los bebés. Cuando nace un bebé, tú que eres padre, madre, tienes la bendición de ver a un bebé, o eres tío, tía, hermano, te ha tocado ver el nacimiento de un bebé como el que tenemos aquí atrás. Un bebé que acaba de nacer y que ya sea niño o sea niña, pues tú te gozas porque el bebé nació y el bebé tiene 5 sentidos importantísimos que tenemos el ser humano, los 5 sentidos, con los cuales podemos mirar, podemos oír, podemos oler, podemos tener el gusto de las cosas o podemos tocarlas. Sin embargo, recuerda algo, cuando tienes a tu bebé todavía no te ve como tú lo ves a él, porque tu sentido de la vista ya está ejercitado, pero el de tu bebé no. Él no le puedes decir, toma tu lechita y toma tu biberón y tómalo, porque se le cae, sus manitas todavía no están, ¿qué? Preparadas, ejercitadas para tomar las cosas en sus manos. La forma de escuchar, quizá también te oye, pero no de igual manera. Su gusto. Recuerda que, por ejemplo, a un bebé, durante un buen tiempo, aproximadamente 6 meses, lo único que está tomando tu bebé es la leche materna, que es la que le está trayendo mucha fortaleza, muchas defensas, etcétera. Pero todavía no ha gustado una papilla de frutas o una papilla de verduras, sino que esto lo va a ir experimentando poco a poco, gradualmente. Y es como se va ejercitando los sentidos en cada ser humano. Pues de igual manera es la fe. La fe, dice la Escritura, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír por la palabra de Dios. Lo número 1 que debes de empezar a tener es escuchar la palabra de Dios. Cuando tú crees por la fe, recibes a Cristo como tu Salvador, aunque todavía no conoces bien la Biblia, la Escritura, lo que Dios quiere para ti, etc., eres un bebé. El apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está expresando que vas a crecer conforme gradualmente vayas recibiendo la palabra. Y vas a ir creciendo. Por eso cuando hablamos de que tú puedes ver a Dios, de que tú puedes escuchar la voz de Dios, de que tú puedes hablar con Dios, a algunos quizás les es como imposible o difícil. Sin embargo, es real. Acompáñame a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, y hay un ejemplo, hay varios ejemplos, pero te voy a poner este ejemplo nada más de el profeta Isaías. Isaías declara él mismo que vio, que oyó y que habló con Dios, que utilizó los sentidos
espirituales. La fe. Y se manifestó por eso cuando dice, tienen ojos mas no ven. Aquellos que solamente confían en las imágenes, o aquellos que no abren los ojos espirituales no ven más que lo natural. Pero Dios concede a aquellos que crecen en la fe ver más allá de lo natural. Por eso Cristo dijo que si tuvierais fe como un granito de mostaza y dijeres a esa montaña, desarráigate en el mar, lo haría. ¿Qué quiere decir? Está manifestando la autoridad de la fe sobre todo el mundo material creado. Está por encima de todo esto la fe. Y vean cómo dice Isaías desde el versículo 1. Lo podemos ver también aquí en la pantalla y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto, ¿qué dice? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y mira que Isaías no es extraterrestre, sino que tiene fe, es como tú y como yo, nada más que con una gran diferencia, su sexto sentido ejercitado. Y sigue diciendo, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice claramente este versículo que oyó y que habló con Dios. ¿Te das cuenta qué importantes son estudiar la palabra, revisar los versículos y darte cuenta qué importante es tener amor, temor de Dios? Valiosísimo, iglesia, valiosísimo. ¿Por qué? Dice la Escritura en Romanos capítulo 9, y dice la Escritura en el verso 30, Romanos 9, 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es ¿qué? Por fe. Por fe. Aquellos que rechazan a Dios, que rechazan el evangelio de la salvación, que se les predica la palabra y se les dice arrepiéntete de tus pecados y rechazan la palabra, es porque no se aplicó en ellos la fe del oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice allí mismo. Ve conmigo a Romanos capítulo 10 y dice el versículo 16 y 17, voy a leer. Romanos 10, 16 y 17, dice así, mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecen al evangelio. Aunque lo reciben de igual manera, estando 2 o 3 o 10 personas, lo reciben, no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién mismo dice esta palabra? Isaías, el que oyó, vio y habló con Dios. Y dice, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué poderoso es entender
que la fe es por el oír. Esta fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un sentido espiritual que está por encima de nuestros 5 sentidos. Por encima. Este sentido es espiritual. Por eso Satanás bien sabía que podía engañar al hombre, en este caso a la mujer, engañando sus sentidos. Acompáñame a 2 Corintios, en el capítulo 11. El apóstol Pablo está declarando algo muy importante sobre esta porción de los 5 sentidos. Y 2 Corintios 11, versículo 3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el apóstol a través de esta palabra: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y cómo la engañó? En sus sentidos. Si tú recuerdas ahí en Génesis 3 del 1 al 5, está tocando con que Dios dijo: no comerás de todo árbol del huerto, y ella empezó a contestarle, o sea, escuchaba, hablaba, veía, dice que vio el fruto, era codiciable a los ojos, esto, y también intervino el gusto, y dijo que era delicioso, etcétera, y fue engañada la mujer en los 5 sentidos. Hoy mismo, hoy en pleno siglo XXI, todo el tiempo así el hombre es engañado, en los 5 sentidos, en lo que mira, en lo que huele, en lo que escucha, en lo que toca. O sea, el hombre es engañado en los sentidos. ¿Por qué razón? Dice el apóstol aquí: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Iglesia del Señor, Dios nos está llamando a que entendamos cada momento de nuestro ser. Por eso me regreso a Romanos capítulo 5. Y aquí Dios está llamando a que podamos tener entendimiento y sabiduría. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe. Gloria a Dios. ¿A qué tenemos entrada por la fe? A la gracia de Cristo. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo en Cristo Jesús tenemos esta entrada a su gracia. Y sigue diciendo, en la cual, o sea, en esta gracia, debemos estar firmes, firmes. Qué bendición es saber que por la gracia de Cristo nuestro Señor podemos ser salvos. Qué poderoso es saber que tenemos entrada por la fe a esta gracia poderosa. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo nos podemos gloriar en esta esperanza? Mira, el gloriarnos en esta esperanza, mis amados hermanos, en el capítulo 8 de Romanos, lo sigue diciendo. ¿Cómo me voy a gloriar en esta esperanza? ¿Cuál es esta esperanza que yo tengo? Y dice la Escritura desde el versículo 14, acompáñame, Romanos 8, 14 en adelante, dice así la palabra de Dios. Porque todos los que son, dice, guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Repito este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo lo puedes creer? Por la fe. Por la fe lo puedes ver, lo puedes oír, lo puedes sentir, lo puedes palpar con tus manos, puedes oler el reino de Dios y te mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto es lo que dice Dios en su bendita palabra. ¿Lo crees? Lo crees por la fe. Aquel que no lo cree, que no entiende esto, que no escucha la voz de Dios, que no puede ver la presencia de Dios, que no puede palpar a Cristo, es que, mi amado hermano, necesitas ejercitar lo que Dios ha puesto en ti, la fe. La fe debemos de ejercitarla. Todo el tiempo en nuestro peregrinar por la tierra debemos continuamente de ejercitar este poderoso sentido llamado la fe, el sexto sentido que está por encima de los 5 que son para la tierra. ¿Por qué es más poderoso este sexto sentido? Porque es el que permanece. Si tú te das cuenta, después ya mucha gente ya cuando es grande, empieza a perder el sentido de la vista, empieza a perder el sentido del oído, empiezas a perder el sentido del tacto, ya no puedes resistir nada en las manos porque se te cae, etcétera, y todavía estás aquí en la tierra. Otros ya no perciben el gusto, ya no lo perciben. La pregunta es, ¿qué permanece? La fe. El apóstol Pedro decía, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo andas tú hoy? Estos 2 versículos de los resultados de la justificación nos dan una poderosa enseñanza. Nos tenemos que gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Los que esperamos con gozo lo que está por venir y lo estamos ya viviendo desde hoy por medio de la fe. Así es como Dios llama a una iglesia que puede andar. Decía Tomás, hasta no ver, no creer. Si yo no veo con mis ojos y meto mis dedos en sus manos o en su costado, no creeré. ¿Qué le dijo el Señor? Porque me viste has creído. Más bienaventurado es todo aquel que sin ver cree. ¿Qué estaba declarando? No lo quieras ver con tu vista natural. Ve a Jesucristo con tu vista espiritual. Como el mismo Isaías pudo ver al Señor. Como el mismo Esteban pudo ver al Señor. Y él veía al Padre, al Hijo, los cielos abiertos. Todo esto lo puedes ver por la fe. Solamente por la fe. Por eso estos 2 versículos nos llaman a que no desistas, a que no desmayes, a que en medio de las tribulaciones, de las luchas, los problemas, lo que se está viviendo hoy en día, no flaquees. Mantente como viendo al invisible. ¿Y sabes por qué? Porque tú te quedas en casa, pero la palabra ahorita corrió por todo el mundo, por todo el universo. La palabra no está presa, ni se queda en casa. La palabra está libre. Y esa palabra es la que hoy has escuchado y has recibido en tu corazón. Que se quede en tu vida y puedas crecer por la fe. Amada iglesia, Dios está demandando familias de fe. Corazones que avancen por la fe y que puedan estar como viendo al invisible. Que Dios les bendiga, iglesia. ¿Habrá alguno aquí que hoy quiere vivir la vida eterna? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Quieres en tu corazón estar seguro de que cuando partas de este mundo te encontrarás con Dios? ¿Qué debo hacer? Me preguntas. Número 1, quiero decirte, te tienes que arrepentir de todos tus pecados, porque eso te ha estorbado para conocer a Dios, eso te ha estorbado para recibir por fe la palabra de Dios.
Así que arrepiéntete de todos tus pecados. Pídele perdón a Dios. Deja el pecado y empieza a vivir una vida nueva en Jesucristo. Poder para limpiarme, para purificarme. Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, dame la vida eterna. Dame sabiduría para entender tu palabra, tu voluntad para mi vida y caminar en santidad y honor. Ayúdame a crecer en la fe para que yo pueda ver con mis ojos espirituales, oír, hablar con Dios, tocarte, Señor, y poder servirte con mi vida. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Que la iglesia madure en la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Amén. Hoy, 31 de mayo, esperamos que pronto podamos nuevamente congregarnos. Ya tenemos algunos avisos que vamos a ponerlos ahorita aquí en la pantalla, mis amados hermanos, para que puedas ver todo lo que viene, los cambios que están a través del gobierno realizándose para que podamos nuevamente congregarnos en el lugar de reunión. Queremos ponerte en la pantalla los avisos que nos está poniendo ya el gobierno de nuestro país, México, sobre los semáforos. Aquí hay algunos avisos, por ejemplo, lo que dice aquí, que la tercera etapa arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. También tenemos otro aviso que nos están diciendo aquí. Y es precisamente que ya cuando tengamos el semáforo de color, ¿es el amarillo, mi hermano Jorge? Sí, el amarillo. El amarillo, ya podremos estar reuniéndonos, ojalá que pronto ya esté ese amarillo. Esta información la vamos a estar mandando a la iglesia, como si no es que ya la tenemos todos allí, y dice que en el amarillo las iglesias se pueden retomar las actividades esenciales y no esenciales sin ningún tipo de restricción. O sea, recordemos con lo que nos están avisando. Les quiero decir algo, iglesia, muy importante. Los huesos, ¿por qué? Porque constantemente se ponen gel y se lavan, se ponen gel y se lavan. Entonces nosotros como iglesia no vamos a poner gel, sino que va a haber antibacteriales para lavarse las manos con jabón. Constantemente puedes lavarte las manos, pero no vamos a poner nosotros gel. Si tú quieres llevar tu frasquito de gel y quieres seguirte poniendo gel, es toda tu libertad. Pero como iglesia nosotros no lo vamos a hacer porque sé perfectamente que esto va a producir un daño muy fuerte después a lo que es las manos, las artritis. Después va a haber falta de movimiento. ¿Por qué? Por tanta lavada de manos y tanto ponerte ese gel que calentó tanto tu piel, después penetró a los huesos. Pero eres libre de hacer lo que tú creas, y si quieres llevar tu frasquito lo puedes hacer, iglesia. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Vamos a orar Vamos, por favor, mi hermano Jorge, para que roguemos a Dios que nos guarde, nos bendiga en gran manera. Dios bendiga al dador alegre y todos los donativos que vamos a orar. Los que se han recibido, oramos por los donativos que se han depositado a la cuenta de Mifel. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu trabajo, te llene de salud, de gozo y de paz del Espíritu. Oremos por estos diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias por el donativo que por tu misericordia
se levanta en tu iglesia. Bendice al dador alegre, multiplica su sementera y concede, Señor, que pronto podamos ya reunirnos físicamente todos en el lugar que tú nos has prestado para la iglesia cristiana Jeruel. Gracias te damos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia, que el Señor les guarde y recuerda los resultados de la justificación. Tienes que crecer en la fe. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Amén.